por, no sé si el trajín de la campaña, viaje por aquí, viaje por allá, que me ha generado un poco de malestar, y como hay una virosis suelta por allí, Ajá. de pronto eso me ha generado este malestar. Amanecido hoy como con fiebre, con dolor en el cuerpo, pero aquí estamos fuertes, con el favor de Dios. Exactamente. Bueno, entonces, de pronto para el que no te conoce, porque yo estaba aquí hablando y diciendo, bueno, pero Rubel no se ha podido conectar, pero no eran cosas tuyas, sino que simplemente era de la plataforma. Bueno, Exacto, exacto. vamos por parte. ¿Quién es Rubel Sierra? Bueno, Rubén Sierra hoy es aspirante a la Cámara por la coalición del Pacto Histórico, número 6 en el tarjetón de consulta previa a la Cámara de Representantes, hoy en el ejercicio político. Okay. En la experiencia humana, docente, con una trayectoria de más de 30 años, y promotor social para el fortalecimiento organizacional en el ejercicio que hemos realizado como agente de pastoral social de la Diaconía de la Paz, de la diócesis de Sincelejo, y también como promotor de el fortalecimiento de la familia desde la pastoral familiar, dado que hemos hecho el ejercicio de construcción de paz a partir de la pedagogía de la paz que hemos trabajado en el departamento de Sucre desde la Diaconía de la Paz. Esa ha sido como digamos, los referentes que tengo en esta, en la pregunta que responde de pronto un poco tu pregunta. Bueno, antes de la siguiente pregunta, saluda a Evelyn. Ah, bueno, con mucho gusto, sí, 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 claro, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, ¿por qué ese cambio de pasar de lo académico a lo político? Bueno, esa pregunta es doble. El ejercicio de la docencia en sí mismo es un ejercicio político, porque tú tienes al frente una comunidad cautiva que asume unos criterios, unos valores, unas virtudes en el aula de clase, y uno como maestro los impulsa a la vida social. Hay un ejercicio. Lo que hay que hacer es cambiar de escenario. Es una decisión de pronto, de acuerdo a esta experiencia con organizaciones sociales, es el escenario del aula de clase, Sí. pasa al escenario social, porque sigue uno con una pedagogía social tratando de fortalecer las organizaciones sociales de base, campesinos, afros, víctimas, comunidad diferencial, jóvenes, en fin. Hace uno la pedagogía, obvio, con una metodología académica, se pasa a la metodología social, en la que establece unos nuevos modos de relacionamiento para el fortalecimiento humano, para el fortalecimiento relacional entre pares, para el fortalecimiento precisamente organizacional de las comunidades y para un mejor relacionamiento con la institucionalidad, que es lo más complicado que tenemos en este departamento. ¿La motivación, la decisión fue tuya o a ti te dijeron, hey, te invito a... Bueno, desde el proyecto Somos Comunidad, que trabajamos con la Pastoral Social Nacional, Ajá. hay uno de los temas que es la incidencia participativa, que tiene que ver con la construcción de lo público y que tiene que ver con la gobernanza, control social y veeduría ciudadana. Ajá. Participación política, obviamente. Entonces, ese ejercicio, dentro de ese componente del proyecto proyecto Somos Comunidad, quedaron, bueno, ya yo venía con ese ejercicio desde el colegio, pero no tenía, digamos, las herramientas metodológicas para impulsarlo en las comunidades y en la sociedad sucreña. Al asumir esas herramientas y esas metodologías, yo dije, vale, con esto creo que tengo los insumos suficientes para hacer el ejercicio desde la Cámara. Y por esa razón, viendo que las comunidades también no tenemos renovación de actores en el escenario político. Los actores siguen siendo los mismos o con nombres gobernando en cuerpo ajeno. Eso no es una crítica, es una realidad que permea nuestra cultura política, gobernar en cuerpo ajeno. Entonces, necesitamos nuevos actores, Julio,
para que nuevos actores con criterio humano, legal, moral, político, que puedan renovar o transformar la cultura política de Sucre. Si no tenemos nuevos actores con nuevos criterios, con nuevas herramientas metodológicas, pedagógicas, es difícil cambiar la cultura política en Sucre y seguirá campante lo que se llama el clientelismo, la corrupción. Entonces uno tiene que apostarle a eso, ¿no? A tratar de hacer un impulso soñando en que sí es posible para lograr esa transformación. Y en eso estamos. ¿Cómo llegas al pacto histórico? Si habían otros partidos, ¿cómo llegas al pacto histórico? Bueno, cuando llegó la doctora Carolina Corcho, es que yo, ¿cómo te dijera? ¿Cómo es la historia ahí? En este momento, a partir, repito nuevamente, ese ejercicio con las comunidades en su proceso de fortalecimiento organizacional, hay unas afinidades con un programa de gobierno. Okay. Tú sabes que el programa de gobierno del doctor Gustavo Petro viró hacia acciones comunales. Yo soy presidente de una acción comunal y coordino el Comité de Derechos Humanos de la Federación Comunal de Sucre. Entonces, en ese ejercicio hay que asumir la responsabilidad de fortalecer las acciones comunales. Y si el gobierno central ofrece caminos para que eso se logre, entonces hay que trabajar desde dentro, no desde fuera, esa realidad. Luego llega la doctora Carolina Corcho a Sucre hace 3 meses y nos invita a vincularnos a un proceso de participación ciudadana. Y en ese proceso de participación, el diálogo directo con ella, formando parte del Comité Departamental de Ciudadanía por Carolina Corcho, en el que estamos presentes, entonces ahí se nos invitó a formar parte de esta experiencia participativa desde la Cámara. Y así yo propongo mi nombre y la campaña de la doctora Carolina inscribe mi nombre para hacer ese ejercicio. Y mandamos la documentación requerida y quedamos inscritos. Es decir, todo fue de una manera sencilla y fácil para seguir en este ejercicio. Más orgánica en ese sentido. Sí, claro. No tuvimos muchos traumas para llegar a esta candidatura. Bueno, ahora se viene. Yo creo que yo te escribí allí. Te escribí diciendo que escuché una noticia sobre la consulta partidista que ahora es intrapartidista. ¿Eso va a suceder también con Cámara? Te explico. La consulta previa del pacto histórico va. Y en la consulta previa del pacto histórico solamente hay partidos de la coalición pacto histórico. Ajá. En marzo hay una consulta interpartidista que se llama Frente Amplio, con partidos que no son del pacto histórico, pero que en las que se puede establecer una coalición. Y te explico por qué. Porque el umbral del pacto histórico en Sucre no se superó el umbral, no llegamos a superar el 15%. Entonces la ley permite hacer, digamos, un frente amplio, coaliciones, alianzas. Entonces en ese tipo de alianzas se decidió que hiciéramos una consulta previa dentro del pacto histórico y el candidato que salga del pacto histórico, bien sea de la Cámara o de la Presidencia, en marzo va a una segunda consulta con el Frente Amplio. El que resultare ganador de ese Frente Amplio, entonces ya es el candidato oficial del pacto histórico a nivel nacional. ¿Ok? No pasa así con la bueno, todas las 3 instancias, Cámara, Senado y Presidencia, vamos a un Frente Amplio en marzo. Y ese sí intrapartidista. Ahora entra intrapartido, que es el pacto histórico. Okay. El de marzo es interpartidista. Bueno, entonces tú dices están 12 a la Cámara, ¿verdad? En la consulta. De Sucre, por Sucre, sí. ¿Y salen cuántos? De esos 12. De esos 12 sale uno. Uno solo. A representar el pacto histórico en la segunda vuelta, que es con el Frente Amplio en marzo. Wow. Uy, con razón. O sea, es que lo que pasa es que yo estoy escuchando esa noticia hoy. Por eso lo estoy diciendo.
porque va a quedar difícil en el sentido de que va uno solo del pacto, por ejemplo en Cámara, va uno solo, Ajá. y se va a encontrar allá un frente amplio donde van a estar, mejor dicho, Bueno, esa es la noticia exacto. como que no quieren, o digámoslo así, obstaculizando, no sé, el proceso con el pacto histórico, que incluso hasta con el pacto histórico han dicho que no le dieron las que, pues, creo que fue la credencial, o no sé, la personería jurídica. Entonces, ¿cómo hacen ustedes ahí? Hay dos cosas allí. Uno, la personería jurídica está para el pacto histórico solo con 3 partidos: UP, Polo Democrático y ¿cuál es el otro partido que se me escapa ahí? Partido Comunista. Son 3 partidos. Ellos, el Consejo Nacional Electoral reconoce jurídicamente el pacto histórico en estos 3 partidos, porque en los estatutos de la Colombia Humana hubo como una especie de debilidades o de limitaciones o de vicios que no permitieron que este partido Colombia Humana llegara a la coalición del pacto histórico hasta que no subsane lo que tenga que subsanar de acuerdo a las exigencias del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa? Esa subsanación tiene plazo hasta el 8 de noviembre, donde los partidos evidencian, muestran la subsanación y enseguida el Consejo Nacional emite un concepto favorable o desfavorable para la personería jurídica. Lo segundo, como ese pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral limitaba la consulta previa, entonces la doctora Carolina Corcho y el doctor Gustavo Bolívar hacen una tutela para declarar o para que se estableciera lo que se llama, se me escapa el nombre, es decir, que no tuviera sus efectos. Espérate, ¿cómo es que es el nombre de eso? Que ese pronunciamiento, esa decisión del Consejo Nacional, medidas cautelares. Okay. Entonces, efectivamente se establece la medida cautelar, pero luego en Cundinamarca, una magistrada revisa el caso de la tutela y dice que hay otros mecanismos para pronunciarse con respecto a las medidas cautelares, que no necesariamente era la tutela. Entonces, eso deja sin efecto las medidas cautelares y se deciden otras vías para realizar la consulta previa. ¿Ok? Es decir, hasta el momento hay consulta previa, no hay medidas cautelares, pero hay consulta previa porque el ejercicio democrático en derecho nos lo permite. Entonces, estamos en ese ejercicio. Okay. Bueno, y aquí tú mencionas claridad y progreso. ¿Qué quieres decir? Caridad. Caridad, Okay. no claridad, es caridad y progreso. Okay. Caridad, sí. Caridad y proceso. Y progreso. Progreso. ¿Qué quieres decir? Sí. Bueno, yo había escrito en mi eslogan, con caridad, ya va, déjame que me están llamando aquí. Con caridad política, Sucre participa y progresa. Ese era mi eslogan. Con caridad política, Sucre participa y progresa. Pero las vainas del marketing entonces nos dicen, no, ese mensaje está muy largo, hay que recortarlo. ¿Qué quieren decir en sustancia? Caridad y progreso. Es decir, el ejercicio de la política. Le quitaste el político. Exacto, el ejercicio de la democracia, de la democracia tiene que ser un ejercicio con caridad, teniendo en cuenta esa hermosa encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, donde dice, capítulo 5, que hay que tener caridad política. ¿Ves? Entonces, de ahí utilizo el término caridad, porque ciertamente la política es un ejercicio es un arte, es el arte de la caridad, sirviéndole a la construcción de lo público. Servir a lo público es un arte. No tener vicios corruptos, desmarcarse del clientelismo, tener transparencia, no, digamos, desmarcarse del poder
a ultranza de la vida, de la paz. Es un arte. Es decir, que yo logre llegar al Congreso y continúe viviendo en mi barrio donde vivo, que no tenga que utilizar una camioneta 4 puertas TXL para decir que tengo poder, eso es un arte. Eso no quiere decir que uno tenga que vivir miserable, no, es un arte mantener la personalidad, mantener la identidad, la que uno siempre ha llevado. El caso de Mujica ¿cómo se llama? En Uruguay. La política no debe transformar la persona en sus aspiraciones de poder. De pronto unas condiciones financieras aguantan, porque claro, si tú tienes un sueldo millonario, ya tú no vas a fiar en la tienda. Pero el hecho de que no fíes en la tienda no quiere decir que no tengas que saludar al vecino. ¿Eso qué es? Entonces, eso es un arte. Pero Robert, la caridad, ¿tú no crees que eso no funciona mucho en la política aquí en Colombia? Vale, en el imaginario de la cultura que tenemos, no, en el imaginario. Ajá. No te olvides que también hay unos imaginarios que generan unas validaciones, normalizan unas actitudes que hay que transformar. Por eso digo, en el imaginario hoy día, eso que yo te digo es una ilusión. Pero en el imaginario en el que, en el paradigma del poder que hoy está reinante, eso no aplica. En ese paradigma, en el paradigma de la lógica, del cuidado, aplica. Y no genera frustración, ni genera, digamos, limitaciones, ¿no? No, se puede. Hemos visto tantos casos de eso que tú estás diciendo y como lo estás diciendo, pero cuando llegan allá, ¡pum!, hay un cambio impresionante. Porque siempre quisieron ser así. No es porque el poder, el ejercicio político los cambió. No, ellos eran así, pero no lo podían hacer porque no tenían poder. Tú sabes que el dicho dice, tú quieres conocer a alguien, dale poder. O sea, así es sencillo. Ahí donde va a funcionar tu sexto sentido. Ahí es donde funciona el sexto sentido para poder discernir lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Es decir, el sexto sentido, y eso lo tengo yo supremamente claro. Venimos de una realidad familiar humilde. Y esa realidad familiar humilde no puede perderse con ínfulas del poder. Porque se desdobla uno, entonces no tiene identidad. Y si el ejercicio político, digamos, transforma esa identidad, nunca tuvo identidad. Y yo le pido a mi Dios todos los días en mis oraciones, manténme en el temor de tu nombre. No pretendo grandezas que superen mi capacidad, sino que modero y acallo mis deseos como un niño en brazos de tu madre. Eso lo sabes tú. Y eso hay que pedirlo a Dios. Bueno, y por último, ¿has sentido el respaldo de compañeros, de familia, de amigos, de la gente? Claro, ¿qué te dijera yo? El apoyo ha venido siempre. Cuando uno de pronto tiene unos criterios, unas convicciones, unos principios, unas razones para vivir, incluso para morir, y saben que uno es consecuente con eso que decide, con eso que vive, la gente valida tus decisiones. Pero cuando uno no tiene esa coherencia, la gente dice, no, este man está loco. Claro, dentro del imaginario de lo que te estoy diciendo, lo que pasa es que la gente, enfrentarse con unos monstruos politiqueros no es fácil. Ese es el imaginario. Ante ese criterio, yo digo lo siguiente: si sabemos utilizar la piedra, metodología, podemos vencer a los Goliat de la política. Acuérdate que también todo ese elemento bíblico de David y Goliat tiene toda una comprensión antropológica y metafórica de las dinámicas sociales. Ya bueno. ¿Continuamos? Sí. Ajá. Espera un momentito. Espera para colocarte aquí. Ok. Ahí te va a subir otra vez. Ok.
Listo ahí. Digo que ese texto bíblico tiene muchos elementos sociológicos en términos políticos. Por ejemplo, el hecho de que Goliat vaya con armas, vaya con la coraza, es propio de la guerra, es propio de la violencia, es propio de la muerte. Pero David, dice el texto, que es un pastor, va con las armas del pastor. Entonces, digamos, la política, en mi comprensión y por mi formación filosófica e teológica, tiene que ser un ejercicio pastoral. Y el ejercicio pastoral no tiene fronteras en la caridad. Es decir, la caridad política es un ejercicio pastoral para quienes asumimos el cuidado. Para quienes quieren la violencia, la guerra, el poder, utilizan esas estrategias, digamos, violentas, excluyentes, burocráticas, en el sentido del clientelismo, etc. Ese no es el principio que orienta mi candidatura. Y como no es el principio que orienta mi candidatura, me la juego. Y me la juego con una mujer que realmente comprendo en su capacidad, en su comprensión del país, en su integridad, Carolina Corcho. Okay. Me identifico plenamente con ella y en eso nos apoyamos. Rubel, si tú llegas a pasar, y aquí por lo menos uno tiene que ser sincero, ¿de dónde van a salir los recursos? Bueno, hermano, mira, yo creo, ¿los recursos para qué? Pues, si pasa la campaña, ¿no? Bueno, en este momento, con mi fórmula al Senado, Ángel Vergara, número 88 en el tarjetón del Senado, hemos hecho digamos, un equipo fabuloso para recorrer el departamento de Sucre desde nuestros propios ingresos. No tenemos financiación de ningún partido, no tenemos financiación absolutamente de ninguna estructura política que quiera de pronto, digamos, presionar o coartar nuestro ejercicio, no. Entonces, en eso tenemos plena libertad. Si pasamos a la segunda vuelta, ya será otra cosa, pero en eso dice el dicho, recuerdo a mi abuela, el día de la quema se ve el humo. Lo único que sí te puedo garantizar, Julio, y a los amigos que están aquí de espectadores, es todo lo que tenga que ver con financiación lícita, válida, en el marco de lo jurídico, en el marco de lo electoral, bienvenida. Pero todo lo que tenga que ver con corrupción, con clientelismo, con amarres, tolerancia cero con ese tipo de propuestas. Es más, te confieso aquí, y eso que no pasa en Latinoamérica, ya ha habido intención de querer llegar a esta campaña, pero no. Es que no es la plata lo que define una campaña, es la credibilidad de uno. Y este ejercicio es una apuesta totalmente autónoma, independiente. Yo tengo que quitar el imaginario de la plata para poder hacer un ejercicio político. Porque para eso está la comunidad. La comunidad tiene que husmear quiénes son sus líderes totalmente transparentes, justos, con criterios. Es la comunidad la que tiene que hacer el ejercicio. No es la plata la que tiene que validar una candidatura, porque estamos jodidos, compa, qué pena. Y eso es mi apuesta, la verdad. Yo logro sacar 10.000, 15.000 votos, derrumbamos el imaginario de la plata porque estamos a, a voto limpio. No hay absolutamente un peso para la campaña, solamente, obvio, cuando yo te digo no hay un peso, no es que voy a comprar votos, no, a nadie se le da un peso para eso. Hay personas que van a acompañar, por ejemplo, la movilidad, la cuestión, pero eso dentro forma parte de la movilización de recursos para el transporte de aquellos amigos que tienen que estar pendientes del testigo electoral, que tienen que estar pendientes de que la gente, digamos, haga su ejercicio como debe ser. En eso creo que en justicia hay que reconocer una especie de bono, de apoyo financiero, pero hasta ahí. ¿Ok? Solamente eso. Pero voy a una parte que no es que sea el caso tuyo, pero donde llegan los recursos inicialmente son a los presidentes de la acción comunal. Ojalá. Ojalá. Pero no es el caso tuyo. No es el caso de muchos nuestros. Lo que pasa es que esos recursos que está enviando el gobierno para acciones comunales no llegan a acciones comunales porque sí.
llega a las acciones comunales en virtud de un proyecto ya, digamos, en ejecución. Y eso tiene todo un trámite. Y eso tiene toda una veeduría. Eso lo controla directamente el gobierno. Es más, lo que sí está claro es que los recursos que llegan a las acciones comunales o a una organización social de comunidad es más efectiva que los recursos que llegan a los entes territoriales. Eso produce más beneficio, eso está demostrado. Y a veces encontramos obstáculos en los mismos entes territoriales para que las organizaciones sociales ejecuten esos proyectos. Lamentable, pero es una realidad. Sí, es una realidad. Y no emitimos juicio de valor para no señalar, pero sí es lamentable que de pronto entes territoriales del orden nacional generen retrocesos en la ejecución de proyectos por temas de clientelismo, por temas de corrupción. Lamentable. Pero hay que transformar eso, Julio, y ese forma parte de nuestra apuesta. Bueno, si llegas a la cámara, ¿cuál es tu proyección con Sucre? ¿Qué es lo que quieres con Sucre? Primero, fortalecer las bases populares y las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales son la fuente de transformación y desarrollo de un territorio. Y el fortalecimiento les quita su capacidad, su subordinación de la clase politiquera. Tenemos que desmarcarnos de esa subordinación, de ese sometimiento en que se encuentran las organizaciones sociales. Te lo digo como presidente de Acción Comunal. O sea, si hay un plan de desarrollo que tiene unos programas, esos programas se ejecutan. Y las organizaciones sociales no pueden mendigar la ejecución de ese programa, porque ese fue el compromiso del mandatario. Entonces, ¿qué está pasando? Que esa subordinación, ese sometimiento, hace que las organizaciones sociales estén mendigando una ejecución de un proyecto, porque le falta fortaleza, porque le falta solidez en su capacidad organizativa. Por eso yo estoy convencido que hay que apostarle al fortalecimiento de las organizaciones sociales. Segundo, hay que trabajar por una nueva cultura política, especialmente en Sucre. Mira, ayer, el domingo, estaba en Ovejas, en la parte de abajo, y hay un paisaje hermoso bajando de Ovejas para Canutal, Canutalito. Hermoso ese paisaje, lindo. Mi sabana es hermosa. Y miraba el horizonte. Claro, cuando tú mires el horizonte, más allá de tus narices, sabes hasta dónde puedes llegar. Pero cuando miras solamente a tus narices o tu bolsillo, se te limita, te cambia el horizonte. Eso le ha pasado a Sucre. No hay una mirada y una visión de futuro, sino mediática. Yo por eso he insistido en mis videos que hay que pensar el departamento de Sucre con un criterio a largo plazo. No podemos ser mediáticos. Te voy a colocar un ejemplo de este ejercicio. Como presidente de Acción Comunal, me correspondía participar de la construcción de los planes de desarrollo gubernamental y municipal. En la construcción del plan de desarrollo departamental, en la mesa técnica de deporte, yo participé de esa mesa técnica porque no había doliente. Es decir, escuelas de fútbol, de béisbol, de voleibol, de varias disciplinas, no acudieron disciplinariamente a ese ejercicio de construcción de la cultura deportiva en esa construcción de plan de desarrollo. Y en esa mesa técnica, yo enfáticamente sostuve la realización de los Juegos Nacionales en Sucre. Los presentes que estuvieron allí me trataron de iluso, porque era difícil realizar unos Juegos Nacionales en Sucre con la poca o nada de infraestructura que tenemos para unos Juegos Nacionales. Pero como fui el secretario, el relator de esa mesa técnica, yo escribí Juegos Nacionales en este plan de desarrollo. A sorpresa para mí y para muchos, cuando el gobierno dijo Sucre y Córdoba serán los anfitriones de los Juegos Nacionales en el 2027. Hay que soñar en grande. Claro, se validó esa ilusión, ese sueño. Si tú quieres ver cosas grandes, sueña cosas grandes.
Si tú sueñas cosas pequeñas, verás cosas pequeñas. Martín Valverde, el gran, digamos, cantante y líder espiritual mexicano, decía: tú piensas en un Dios pequeño y verás un Dios pequeño. Tú piensas en Dios grande y verás un Dios grande. Lo mismo pasa en la política. Y recuerdo a mi querido, digamos, referente de liderazgo en la construcción de lo público, llamado Nel Beltrán, decía, en palabras de Emerson, este filósofo norteamericano: para soñar en grande hay que colgar el corazón de una estrella. Eso puede pasar aquí en Sucre. No estamos colgando ese corazón en una estrella para soñar cosas grandes. Y eso no tiene edad. Es decir, el sueño grande no tiene edad. Lo lamentable es que las personas que lleguen, que de pronto están incrustados en escenarios políticos, tienen más pasado que futuro. Y una persona con más pasado que futuro limita mucho el horizonte. Por eso es conveniente la generación de relevo, para que el futuro tenga mucho más beneficio, mucho más posibilidades de desarrollo para el departamento.